Dios le bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto, como siempre, el poder servir al pueblo de Dios y bueno, pues estar en el canal correcto siempre va a ser de mucha bendición, no solamente para quienes estamos haciendo esta labor, sino para todos y cada uno de los que conforman ser miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. No hay nada que suceda de casualidad. De pronto todo tiene un propósito y le agradecemos a Dios por sus bondades, por sus misericordias, porque Él es en verdad muy bueno y nos ha concedido pues el privilegio de conocer la verdad. Una cosa es conocer que hay un Dios todopoderoso allá en los cielos y otra cosa es conocer la verdad. Porque si ustedes han leído las Escrituras, todo el mundo en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento sabían que había un Dios todopoderoso. Pero no todos ellos querían adorarle, no todos ellos querían seguirle, no todos ellos querían servirle. Aún Israel y Judá se rebelaron en su debido tiempo contra Dios. Eso es algo que tienen que tenerlo siempre presente. El hombre sin Dios es una criatura indomable, es una bestia. Por más de que hayan visto las señales del Dios Todopoderoso allá cuando Israel salió de Egipto, por más de que hayan visto esas manifestaciones tremendas del poder de Dios, nunca nos pudiéramos haber imaginado que allá en el desierto se rebelarían en contra de este Dios todopoderoso. Yo me imagino hoy por hoy la fe cómo despierta de las personas cuando ven un pequeño milagrito sucediendo en sus entornos y allá prácticamente Dios hizo cosas tremendas y a lo largo de la historia de la humanidad Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas que eran impensables en el mundo en el que vivimos y de pronto, fíjate, todo el mundo le ha dado la espalda a Dios. Todo lo que está sucediendo hoy día y todas las cosas que conocemos como leyes de ideologías raras en este tiempo moderno prácticamente están ahí dándole la espalda por completo a lo que es el orden genuino de las cosas. Entonces no es de sorprender que todo esté de cabeza y aún el mismo planeta en el que vivimos ha sufrido las consecuencias del desvío de cómo, bueno, Dios nos enseñó a lidiar aún con la naturaleza. Entonces somos el único tipo de ser viviente que se ha puesto en la condición de destruir prácticamente su propio hábitat. Ahora mismo tenemos misiones espaciales haciendo lo mejor que puedan porque no se imaginan cuánto más pueda soportar este planeta, porque ellos mismos lo están contaminando, ellos mismos lo están deteriorando y se nota, pues tenemos todo colapsado y no hay ya qué más se puede hacer. El COVID o como sea que vaya luego a llamarse esta pandemia, llegó y bueno, no se va a ir. Así que es algo que quiero que sepan. Lo pusieron allí y tiene como misión, bueno,
hacer el trabajo que se le ha encomendado, y es el de matar a tantos como pueda. Alguien va a decir, pero ¿por qué Dios no evitó eso? Dios puso todas sus todo su consejo a nuestra disposición, pero nosotros no quisimos tomarlo, y así han venido a desarrollarse las cosas, donde el hombre lo único que está haciendo es autodestruirse. Y ahora no solamente se trata de que, mira, pues los hombres son tan malos, el planeta está lleno de habitantes que son de la peor calaña, no. Sin ir muy lejos, en las mismas iglesias tenemos cientos de interpretaciones distintas de lo que es la verdad, y bueno, tenemos cientos de denominaciones que proclaman ser las genuinas, y así estamos de enredados. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está, una vez más, en volver pues al original, en volver a la palabra. El estudio de las escrituras, sin que ustedes lo noten, nos devuelve a nuestro estado pristino, o sea, a nuestra condición original, en donde el hombre está sujeto al plan de Dios y sin duda lo sigue tal cual, porque Dios lo diseñó de tal manera que no nos llevaría hacia la autodestrucción, sino que nos llevaría hacia la realización o la consumación de ese plan perfecto que Él se trazó y se proyectó desde antes de la fundación del mundo. Somos nosotros los que hemos destruido el planeta. Los ateos dicen, no, pues Dios pudo haber hecho algo. Dios lo hizo. Y Dios nos puso aquí, y somos nosotros mismos los que lo hemos destruido. A veces estos ateos lo único que hacen es ver la condición en la que están y renegar sus propias condiciones, y frustrados porque no pudieron hacer más, se sienten pues abandonados por ese Dios, cuando ese Dios nunca los abandonó. Ellos se abandonaron a sí mismos, ¿ve? A sí mismos se abandonaron, a sí mismos se dieron la espalda y no avanzaron a más. Entonces estamos en un tiempo donde las cosas están horribles, y no es por la culpa de Dios. Y no me vengan con la historia del África y estas cosas, porque si tenemos un África o tenemos un Sudamérica hundida en la economía, colapsado completamente en todo lo económico, no es porque de pronto Dios no quiso darnos la mano. Son estos gobiernos corruptos, estos empresarios corruptos, que ven mucho más provechoso tener estos países en caos, hundidos en la miseria, porque ahí es donde ellos van a sacar los mejores beneficios. De eso se trata. El mundo está de cabeza porque los grandes negociantes de este mundo les conviene que el mundo esté de cabeza, y van a hacer todo lo que esté a su alcance para que el mundo esté todavía peor, para que ellos puedan venir como los héroes, los libertadores de las personas del mundo caótico en el que están. Oiga, es simple. Vuelvan a la palabra y van a ver cómo Dios comienza a restaurar todo a su condición original. Van a ver cómo sus hijos empiezan a sobresalir en muchas áreas que, bueno, para las cuales fueron preordenados, y Dios va a hacer florecer, va a hacer reverdecer todo lo que el hombre ha dañado. Esto está a lo largo de toda la historia bíblica. Cuando Dios comienza a restaurar, el hombre viene y lo daña. Cuando Dios diseñó todo, la Escritura dice que todo era bueno, cuando todo estaba en su sitio, cuando todo permanecía ahí donde Dios lo puso. Después el hombre vino y lo dañó todo.
lo dañó todo. Así que la misma razón por la que existen bosques en el Amazonas y la misma razón por la que existen desiertos allá en las costas africanas o en estos desiertos del mundo árabe, en el plan de Dios todo tiene un propósito. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y podamos seguir adelante. En cuanto al panorama mundial, solamente decirles que traten de cuidarse, al menos en este país. Y ya parece que está comenzando lo que se conoce como la segunda ola. Está comenzando a subir así muy sutilmente el número de infectados, el número de fallecidos. Los que notamos que eso es real es cuando vemos gente que está muriendo de verdad a nuestros alrededores. Hay muchos que no ven más allá de sus puertas o no sacan la cabeza por la ventana, no se dan cuenta. Pero yo estoy viendo gente morir y eso no es una mentira de los medios. Yo estoy viendo gente morir, ciertamente. No morirán por miles, cierto, pero hay gente muriendo allá afuera. Y gente que estaban aparentemente sanos y de pronto la noticia: se murió el vecino. Entonces no se descuiden, no estén todavía abusando de ir y reunirse, porque uno no sabe quién pueda estar portando ese virus. Eso es lo que está sucediendo con este virus. Tú no sabes quién lo puede estar portando. Tú de pronto vas a una reunión, empiezan todos a comer, se sacan las mascarillas, los barbijos, como sea que tú le llames. ¿Y qué pasó? Por ahí alguien está tomando un refresquito, una bebida soda, o está tomando los alimentos y tú no sabes en qué momento, pero de pronto tosió, de pronto, qué sé yo, bostezó y las gotículas vinieron a parar hasta donde tú estabas y no sabes si te infectaste o no. Entonces, luego de 15, 20 o 30 días, recién se comienza a ver los resultados. Y muchas personas, bueno, al menos en este país, salieron a protestas, salieron en multitudes y bueno, eso se puso muy feo. Hace un poco más de un mes, no menos, hace un mes. Y bueno, Dios nos ayude. Ahora este país está como un barco a la deriva porque se supone que quien nos capitaneaba antes no hizo lo que debía de hacer, desviaron fondos, no hicieron una buena estrategia para guiar al pueblo y bueno, así están las cosas, así están las cosas. No estamos diciendo que no existe el virus está ahí, pero hay que saber lidiar con eso, pues, como cristianos también. Bueno, el día 3 de enero habíamos proyectado iniciar operaciones. Quizás lo que venga a suceder en estos próximos días vaya a hacer que el gobierno cierre o no cierre el país hasta el 6 de enero, creo que era la fecha que ellos se han propuesto, pero de momento no hay nada firme con esa decisión, más les pido que estén alerta, porque si eso progresa, bueno, no vamos a poder abrir el día 3. Entonces, solamente les pido que estén alerta a los anuncios que vayamos a dar. De momento nos vamos preparando todos para ese gran reencuentro, esa gran reunión. Y bueno, estemos orando. Todos estemos orando. Estemos buscando de Dios. Yo confío que todos ustedes han hecho su respectiva tarea
y han crecido espiritualmente, y luego de muchas cosas que hemos estado indagando y viendo, ya sabemos quiénes son de verdad espirituales y quiénes no son espirituales, quiénes están al menos parándose al lado de la verdad y quiénes no se están parando al lado de la verdad. Todo eso ha sido una prueba que nos fue puesto delante de todos, y esta pandemia, como le quieras llamar, ha servido como catalizador para saber, bueno, quiénes están del lado del reino y quiénes no. Le damos gracias a Dios porque nunca esta pandemia nos detuvo, nunca nos silenció. Estuvimos ahí todo el tiempo. Este programa es uno de los más de 100, vamos rumbo a los 200. Cualquier momento suena la campanita. Mira, ya vamos a llegar a los 150 programas emitidos durante el estado de emergencia, sin parar. Aparte de entrevistas, aparte de otro tipo de emisiones, nunca paramos. Por medios escritos, por el medio hablado, nunca hemos detenido la predicación de la palabra. Pero hay muchos que se detuvieron, y yo no sé por qué. Pero si Dios te llamó a esto, palabra tiene que fluir todo el tiempo, en cada instante, en cada situación. Porque eso es lo que Dios hace con sus hombres. Él los manda preparados para enfrentarse a estas situaciones. Y le agradecemos a Dios que siempre nos guarda y nos mantendrá en la medida que también nosotros nos mantengamos en su palabra. No es un cheque en blanco nada más. La condición es que si tú estás en su palabra, si tú estás en Él, si tú estás en el reino de Dios, eso es la condición. Todo va a obrar según sus promesas. No seas necio y mira bien lo que está sucediendo alrededor. Bueno, pues vamos rápidamente a las escrituras, porque hoy día tenemos un maravilloso tema que desarrollar. Y para quienes recién se conectan, estamos hablando los días domingo acerca del súper sentido de Dios, y cómo este súper sentido de Dios nos controla. Bueno, estoy hablando del verdadero cristiano, ¿eh? Porque por más que se quiera manufacturar algún reptiliano, esto no le va a funcionar, porque lo que se necesita para que se obre ese sexto sentido es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente puede venir a morar en verdaderos y genuinos creyentes. Así que el ministerio de Judas en este sentido no va a funcionar. Para nada, no va con ello. ¿Sí? Así que tomen sus Biblias y vamos a ir así rapidito a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. La palabra del Señor dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
O sea, tú hablas lo que tú crees. Así que todos esos predicadores de falsa doctrina, la falsa doctrina no es de Dios, así que todo eso que están predicando es el Dios en el que ustedes están creyendo, y es un Dios babilónico. Y los dioses babilónicos, pues ya sabemos a qué reino pertenecen, ciertamente, al reino de Satanás. Así que por más de que se quieran disfrazar de ovejas, por más de que quieran pasar como gente piadosa, la palabra piadosa, pío, viene de santo, y lo único que te puede hacer santo es el Espíritu de Dios. Porque después la máscara esa de pío, se te va a volver de pillo o de pilla. ¿Y cómo quedas? Bueno, como un lobo disfrazado de oveja o una loba disfrazada de oveja. Eso no les dura mucho. No tienen sabiduría para lidiar con los problemas ni con las circunstancias que les rodean. A la larga siempre van a sacar los colmillos o las garras. Entonces, o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Vamos para adelante y que Él nos ayude. Seguimos desarrollando entonces este tema que hemos titulado, y hoy día vamos por la parte número 3, el super sentido de Dios, parte número 3, que es la fe, pero la fe perfecta, ¿correcto? La que en verdad le agrada a Dios. Bueno, pues vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha fallado, no ha cambiado. Tenemos exactamente la misma palabra que tuvo Moisés y todos estos grandes hombres tuyos, Señor, allá desde el Antiguo Testamento hasta los mismísimos días, cuando estuvieron el apóstol Pablo y los otros apóstoles y los otros santos, Señor, a lo largo del Nuevo Testamento y a través de todas las dispensaciones de la Iglesia. Señor Jesucristo, en verdad, conscientes somos que si no volvemos a ti, todo esto se va a poner peor. Nos vamos a extraviar. Mas Dios, oramos para que tú traigas a tus hijos y a tus hijas de vuelta al camino. Que pongas en ellos el sentir de buscarte de corazón, y que conozcan que la única forma de buscarte ante todo es a través de tu palabra, la cual crea una atmósfera, la cual crea el entorno para que se forme en nosotros esa nueva persona que va a ser el tabernáculo en donde tu Espíritu Santo venga a morar. Señor Jesús, que en verdad se comprenda que sin ti ningún obrar humano va a prevalecer, pues se necesita solo de ti, nada más que de ti, para que todo esto funcione. La mecánica está ahí, necesitamos la dinámica, y eso es tu Santo Espíritu. Ningún personificador puede tener tu Santo Espíritu, nos lo has enseñado a través de las Escrituras, y ayúdanos a comprender eso. Señor Jesús, pon hambre, pon necesidad en nuestros corazones de buscarte hoy más que nunca, y que podamos comprender la urgente necesidad de ponerte de manifiesto a través de nuestras vidas. Intercedemos por aquellos que están pasando dificultades ahora mismo en su salud por causa del COVID o por causa de otras enfermedades degenerativas
Oramos, Señor, por aquellos que han perdido familiares, que han perdido seres queridos. Nadie más que tú puede traer consuelo a sus corazones, Señor. Oramos por aquellos que están pasando dificultades económicas, que tú seas quien les provea, que seas tú, Señor, quien les ayude a reinventarse, a poder salir de la situación en la que ahora están, Señor. Ayuda a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en este tiempo de dificultad. Padre Santo, ayúdanos en lo que va del programa y que el pueblo pueda ser mucho más bendecido. Este es el tercer programa de esta serie y Señor Jesús, sea usted bendiciendo al pueblo más y más y más en la medida que te ven más como quien realmente tú eres, Padre. Oramos de corazón en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, Dios es bueno y grandes son sus misericordias. El apóstol Pablo nos dice que deberíamos de tener el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. Es más, nos confronta con las Escrituras y nos cita algo que está dicho ahí mismo en el Antiguo Testamento. Y Pablo te lo lee y hace una analogía con lo que deberíamos estar haciendo hoy en día. Él dice, creí, por lo cual hablé. Mira, es poder creadora. Creí, por lo cual hablé. ¿Se acuerdan que Jesús viene y le dice a sus discípulos cómo es que funciona esto? Cuando les manda a predicar el Evangelio, ojo que predicar el Evangelio no solamente es repartir folletos, ¿eh? Ya tenemos eso por entendido. Y si no lo sabías, ahora te has enterado. Predicar el Evangelio es más que repartir libros o aún regalar Biblias. Predicar el Evangelio, yo no digo que no se deba repartir libros ni que no se deba regalar Biblias. Eso se puede hacer, pero eso no cambia nada. Te digo que hay millones de librerías alrededor del mundo y en todas de estas librerías venden Biblias y las Biblias las compran muchas personas. Por cierto, la Biblia a nivel mundial es el libro más vendido sobre la faz de este planeta. Así que por más que el mundo le haya dado la espalda, la Biblia sigue siendo ese libro misterioso que millones de personas todavía hoy leen alrededor del mundo, ya sea por curiosidad o por hambre literario o simple intelectualidad. La Biblia sigue siendo hoy el libro más vendido sobre la faz de este planeta. Norte, centro y sur, por todo lugar en el mundo, compran Biblias. Eso es lo que tienes que tener presente. Pero esto es tan raro porque el segundo libro más vendido a nivel mundial es este libro de fantasías y de verdades a medias que se llama el Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Ese es el segundo libro más vendido sobre la faz de este planeta. O sea, pasamos de algo real a algo completamente irreal. Un hombre que pelea con molinos y tantas tonterías que hay en ese libro. Es increíble.
Entonces, si tenemos el primer libro, que es la Biblia, y el segundo libro, que es el Quijote, hay algo raro, ¿verdad?, en la balanza. Bueno, Dios nos ayude. Restando entre los que leen la Biblia y los que leen el Quijote, nos vamos a dar cuenta rápidamente cuántos son realmente ese universo pequeñito de personas que en realidad vinieron a comprar Biblias y de verdad son personas regeneradas por el poder de la palabra del Señor. Entonces, Pablo viene y dice que hablamos porque hemos creído. Entonces, ¿hablamos qué cosa? La palabra de Dios, porque hemos creído la palabra de Dios. Y Pablo, haciendo una analogía en sus días, viene ante el pueblo, escribe esta carta y le dice a esta gente: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miren, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, esto es tremendo, porque no nos está separando de lo que sucedió antes o del mover de Dios de cientos de años atrás, sino que nos pone en una situación donde no importa que hayan pasado cientos de años o miles de años, Dios, el fruto de su obrar, el fruto de escudriñar la palabra, siempre va a ser el mismo. No es que hoy día vamos a tener un tipo de cristianos completamente diferentes a los cristianos que estuvieron allá en aquel entonces, perseguidos, matados, masacrados, martirizados. Hoy día se supone que deberíamos de tener ese mismo tipo de creyentes. Entonces mira bien cómo van las cosas. Si no estamos consiguiendo exactamente eso, sinceramente algo pasó. Y cuando se malogró todo esto, bueno, tendrías que solamente hacer una cosa para averiguarlo. Lee tu Biblia. Para conseguir toda esa información solamente tienes que leer la Biblia. Tienes que querer leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Pero yo veo muchos flojos y flojas. No se escuden de que el diablo conoce la palabra y sin embargo es un diablo. Más bien debes de tener vergüenza, porque si el diablo, siendo diablo, conoce la palabra, ¿qué estás haciendo tú que dices que eres hijo de Dios y no eres diablo, que todavía no te conoces toda la palabra? O sea, es ilógico. Todo creyente debería de conocer toda la palabra. Todo ciudadano de su respectivo país debería de conocer su constitución, las leyes de su país. Todos los países están convulsionados y no saben ni siquiera por qué están marchando, ni qué capítulos de su constitución son las que se deben de cambiar, ni para qué se deben de cambiar. Entonces simplemente marchan. Piensan que es una buena razón para luchar, pero más allá de eso no saben nada más. Y este asunto de la democracia, desde tiempos antiguos, es algo que prácticamente ya fracasó. No hay nada que se pueda hacer. Esto hace muchísimos años se puso feo. Se puso horrible.
los griegos, los romanos, son la mejor prueba de que esto que conocemos como la democracia no funciona. El gobierno de los hombres por los hombres no funciona. Por eso es que necesitamos siempre tener a Dios. Tener a Dios. Bueno. Entonces nosotros deberíamos estar hablando lo que hemos creído. No lo que alguien más ha creído. En otras palabras, deberíamos de hablar lo que ha sido nuestra experiencia con Dios. Y ahí se ve vida, pues. Por eso yo no soy muy apegado al de estar citando y citando a alguien más. Salvo para poder hacer esto que Pablo está haciendo. Está citando las Escrituras para decir que también deberíamos estar haciendo nosotros exactamente lo mismo. Pero si tú vas a citar solamente para alegar algún tipo de autoridad, eso no funciona, pues. Porque si no tienes autoridad por ti mismo, sin estar recurriendo a citas o a escritos que obliguen a la gente a tenerte cierto respeto, porque así lo dice ese libro o porque así lo dice la escritura, eso no funciona. Porque si tú no tienes autoridad por ti mismo, entonces no tienes autoridad ni aunque te la vengan a regalar con una cita. Tú tienes que ser alguien que nace con esa autoridad, que fuiste diseñado por Dios para ejercer esa autoridad. Bueno, si a Jesús le decían, mira, hasta el mar le obedece, los vientos le obedecen. Es un hombre que tiene autoridad. A ti ni el perro te hace caso y no me venga a decir que tiene autoridad. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, nos quedamos descubriendo que este sexto sentido no puede mentir. Vimos que es un super sentido y en consecuencia pudimos descubrir que el super sentido es el Espíritu Santo. En otras palabras, la fe de Dios que habita en cada uno de nosotros. En Gálatas, él dice lo siguiente, Gálatas capítulo 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es una evidencia clara de qué es lo que deberíamos estar haciendo como creyentes de la palabra. En 2 Corintios capítulo, está bien, ya lo leímos, ¿no? Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos, ¿verdad? La fe viene por ¿el oír qué? ¿El chisme? No, la palabra de Dios. Bueno, entonces es el Espíritu Santo. Este super sexto sentido, este super sentido, es el Espíritu Santo. Ahora, todos nuestros 5 sentidos, ¿sí?,
tienen que rendirse a este sexto sentido. Si ustedes logran hacer eso, este sexto sentido les guiará y pondrá los otros 5 bajo el control del Espíritu Santo. ¿Sí? Este sexto sentido, controlando tus otros sentidos, pone todo tu ser bajo el control del Espíritu Santo. Este sexto sentido está por encima de cualquier sentido natural. Entonces, un hombre espiritual está por encima de un hombre natural. No sé si me están captando la idea. Entonces, no es que de pronto un hombre espiritual no tenga los otros super 5 sentidos. Perdón, no tenga los otros 5 sentidos. Los tiene, claro. El sexto sentido no inutiliza los otros sentidos. Pero si logramos sujetar los otros sentidos, los 5 que tenemos, que nos conectan con el mundo natural, si lo conectamos, los sujetamos al sentido de la fe, al Espíritu Santo, esto va a ser tremendo porque nos hace personas o hombres espirituales, y esa condición nos pone por encima del hombre natural. Entonces un hombre espiritual está tan distante y alto como el cielo está por encima del hombre natural. Y obviamente los 5 sentidos que ya tenemos. Este sexto sentido, o este supersentido, nos hace creer cosas que no podemos ver. Nos hace actuar donde los 5 sentidos nunca habrían pensado al respecto. Entonces, el diablo puede entrar en cualquiera de tus 5 sentidos y mentirles, pero el diablo no puede tocar este supersentido. El diablo no puede siquiera acercarse. El acceso a este supersentido está lejos de las manos de Satanás, porque es el Espíritu Santo mismo. Es el guardián del que Jesús dijo que deberíamos de tener una vez que los demonios han sido expulsados de nuestras vidas. El Espíritu Santo es eso que viene de Dios a nuestras vidas. Es lo que conocemos y llamamos como la fe perfecta. Entonces, según Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6, o versículos 1 y 6, ¿lo quieren leer? La fe es una gran cosa. Estamos hasta ahí. La fe entonces viene a ser una gran cosa. ¿Están captando la idea? ¿Están captando lo que estamos hablando? No existe otra cosa diferente a ello. Estas cosas electrónicas, hay que tener paciencia. Bueno, Hebreos 11, versículo 1, y luego el otro versículo que les estaba diciendo es el versículo 6, ahí mismo en Hebreos 11. En el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. No sé si están entendiendo la idea. Espero que sí, que estén entendiendo la idea. Quiero hacer un acercamiento a esto que acabo de leer en el versículo 6
En otra versión de la Biblia dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hay mucha gente que dice: sí, yo creo en Dios, pero caminan los caminos de sus vidas como si Dios no existiese. Y bueno, lo asumen porque simplemente no lo ven. Pero si tú por los ojos de la fe lo puedes ver, Dios no estaría ausente en tu vida. Hay gente que hace eso. Por más que parezcan los más santitos, hay gente que hace eso. Camina por los caminos de esta vida como, mira, si Dios no existiera, como si Dios no estuviera presente, como si Dios no estuviera ahí a sus lados, haciendo lo que Él sabe hacer. Dios tenga misericordia. Es algo que les pido que tomen con mucha seriedad. El otro día hubieron muchos temblores en la parte sur de este país. Ahora mismo, mientras les estoy hablando, se han registrado, no sé si uno o más de uno, temblores de tierra de más de 5 en ese mismo lugar hoy. Y la gente sale a decir, los expertos: miren, es posible que venga un movimiento muy fuerte en la zona sur de Perú. Bueno, eso quiere decir que puede superar los 6 grados, incluso llegar a los 7 u 8. Pero ¿qué les hace hacer esos cálculos? Bueno, lo que está sucediendo, pues ellos hacen un diagnóstico basado en lo que está sucediendo. Igualito, aquí, tú no puedes venir a decir que eres un cristiano que cree en Dios cuando caminas como si Dios no existiese y haces cosas que haces como si Dios no estuviese ahí. Ese es el problema con muchos. Y hay que apelar a Dios para que, bueno, Dios perdona, pero tienes que corregir el camino. Ahora, una de las cosas que debes saber también, y es una verdad universal: los 5 sentidos no pueden controlar al sexto sentido, o sea, al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué era lo que pasaba con Simón el Mago en el Nuevo Testamento? Simón el Mago quería controlar al Espíritu Santo. Quería comprar la capacidad de poder controlar ese poder. Pero escuchen todos los Simones el Mago de hoy en día. No puedes hacer eso. Eso le ha sido dado desde antes de la fundación del mundo a ciertos hombres quienes van a guiar al rebaño del Señor. Eso le fue dado a los hijos y a las hijas de Dios para mantenerse en la palabra de Dios, para manifestar la palabra de Dios. Eso es lo que se han olvidado muchos, ¿eh? Son cristianos, pero como al estilo de agentes secretos, nadie sabe que son cristianos. Entonces, el sexto sentido controla los 5 sentidos. El supersentido controla los sentidos naturales. ¿Cuáles son esos sentidos naturales? Un repaso rápido: vista, gusto, tacto, olfato, oído. Entonces, y el supersentido es algo que te hará crecer en la palabra de Dios. Y si tú te alejas de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Entonces no hay Espíritu Santo. No hay ese sexto sentido, no hay ese supersentido que te hace crecer en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Como decía un latino igual que nosotros, en cierto lugar, a veces estamos como estamos
porque somos necios, tercos. Así que todos estos machos camachos están escuchando, ¿verdad? Aunque quieras dar tu casa para que se predique, si no estás creciendo en la palabra de Dios es porque no hay ese super sentido gobernando tu vida y en consecuencia no hay Espíritu Santo. O sea, estás perdido, debes de volver a Dios, debes de ponerte correctamente en los caminos del Señor, porque si no, estamos mal. Hay algunas personas que están bajando la guardia, hay muchos que se están rindiendo, hay muchos que se están desesperando. Y esto yo sé que les va a ayudar. ¿Sí? Entonces, una vez más, el super sentido es algo que te hará crecer en la palabra de Dios, porque es lo único de lo que va a hablar. El super sentido les va a hacer creer cosas que no pueden ver, saborear, sentir, oler u oír, porque se necesita la palabra de Dios, y este super sentido les entregará esa palabra y les hará caminar en contra de cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Por la fe. La fe lo hace. Y la fe, ese sexto sentido, o ese super sentido es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No es como muchos de estos enseñan que el Espíritu Santo es una cosa, la fe es otra cosa, el sexto sentido es otra cosa. El problema es que no leen, pues. Lo único que hacen es se paran ahí al frente y te comienzan a recitar todo lo que han escuchado en todas las conferencias que han ido y nunca se han puesto a ver o leer o a investigar de qué realmente se trata todo esto. Todas las tonterías que hablan, para mí no es fácil cuando a veces me ha tocado ahí estar en alguna reunión y alguno de estos personificadores se ha puesto ahí a hablar. A mí no me gusta usar mi tiempo de una manera que no me vaya a edificar. Y es por eso que simplemente opto por no ir a ciertos lugares y me quedo en mi oficina a estudiar. Y no es que creamos que somos lo mejor o lo más alto de este mundo, para nada. Pero si voy a ir a perder mi tiempo, prefiero no hacerlo. Entonces me quedo en mi oficina y aprovecho ese tiempo para estar más cerca de la palabra de Dios, que es lo que nunca va a fallar. Bueno, entonces esto, el hombre natural nace con sentidos, ¿ok? Entonces los 5 sentidos son sentidos dados en lo natural, ¿correcto? Y estos sentidos lo único que hacen es hacernos crecer en lo que es nuestro pensamiento. Vamos a ponerle la palabra intelectual, ¿ya? O sea, no es que de pronto, es que hoy día intelectual en el mundo académico es otra cosa, conocer muchas cosas, pero cuando hablamos del intelecto es
la idea preconcebida que tú tengas, ¿ya? Entonces, dado que estos sentidos son naturales, lo único que te van a hacer es eh, pensar como un hombre natural, ¿ok? Porque yo conozco muchos, ya sean de costa, sierra o de selva, cada quien tiene lo suyo, ¿ya? Uno más terco que el otro, sí. Características, habilidades distintas los unos de los otros. Y uno más cabeza dura que el otro también. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿ve? Tenemos gente que solamente se mueve en el plano de lo que tiene preconcebido. Es como por años he caminado con gente que tienen ya una idea preconcebida y pueden estar a tu lado, tú puedes estar enseñándoles la palabra, mostrándoles lo que hace la palabra, pero como ya tienen un pensamiento preconcebido, van a pasar los años y van a seguir en eso. Entonces en su vida natural han sido borrachos, han sido los que estaban rodeados de gente porque ellos les ponían todas las cervezas o les daban de comer a todos. Entonces piensan que eso también puede seguir en la iglesia y que todo el mundo tiene que verlos y ya no los podemos ver así. Porque ¿quién va a seguir a alguien que no tiene la palabra? Usted cuando viene a la iglesia se rinde a Dios y sigue la palabra, no sigue algo que no tenga la palabra. Entonces hay gente que no puede vivir sin eso. Entonces siempre quiere estar rodeado así, que le escuchen. Yo digo, ¿cómo va a escuchar a un hombre natural? A alguien que no veía a Dios. Y ni siquiera vienen a la iglesia ya. Cuando ven que eso ya no les funciona, sienten la necesidad de volver a recrear eso en sus vidas y se enfrían. Simplemente se alejan, se apartan. ¿Ve? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es una persona que se estaba autoengañando y bueno, pues descubrió que no puede seguir con ese engaño y tiene que volver a su vida natural o a su mundo natural donde él puede ser algo. ¿Ve? En el reino de Dios todos llegamos a hacer algo, señores, pero algo en Cristo, algo en el Señor. Llegamos a ser hijos e hijas de Dios y eso es lo más maravilloso que puede haber en este mundo. Pero bueno, hay gente lastimosamente que le gusta vivir engañada, pues. Y recuerden, la gente te va a rodear más o se va a acercar más a ti en la medida que ellos vean qué provecho te sacan, ¿ve? Pero cuando su naturaleza no es la de tener el provecho de Dios, sino tener el provecho humano, entonces se van a acercar más a los que son naturales, ¿ve? Los que son mundanos, por así decirlo, no a los verdaderos cristianos. Lo que yo sí te ofrezco es que el mejor provecho que vas a tener de nuestro ministerio es que vas a crecer en gracia, vas a ser un cristiano 100% genuino y se va a manifestar en ti toda promesa que Dios prometió en su Biblia, te lo aseguro. Entonces, el hombre con un pensamiento natural, él solo puede pensar como un hombre, puede ver como un hombre, puede entender como un hombre, puede oír como un hombre, pero cuando se convierte en gobernado o regenerado, o lo que llamamos como nacer de nuevo, entonces el sexto sentido o este super sentido se apodera de él. ¿Se dan cuenta? Cuando ya viene Dios se apodera de tu vida, tú no puedes huir de eso. Un hombre que se encuentra con Dios ya no puede volver a ser el mismo de antes. Si vuelve a ser el mismo de antes, no es un hombre convertido, pues. Si antes era fiestero, sigues siendo fiestero. Cambiaste las cervezas por un pedazo de carne. Entonces sigue siendo fiestero.
de otra forma, pero sigue siendo un hombre natural, de una naturaleza caída. ¿Ve? Entonces, al hacerlo así, cuando uno deja que Dios se apodere de uno, ese super sentido lo eleva a uno a un punto en el que tiene fe para creer cosas que no podía oír, cosas que no podía ver, entendimientos que no podía entender. Él cree porque está gobernado por ese sexto sentido, ese super sentido. ¿No creen que es maravilloso saber esto? Es simple, ¿ok? Creerlo es simple. No se confundan, no se engañen. Pero nunca van a poder creer la palabra hasta que no sean regenerados. ¿Ok? Hermano, pero ¿qué significa eso? Es que mira que no estás escuchando. Significa mucho, significa todo. Quiero que quiero que escuches con atención, que prestes atención. Vamos a ir un rato a las escrituras. Quiero que mires esto, es importante. Vamos a Efesios. Déjame ver esto. Efesios 3:47. ¿Y qué pasó? A ver, déjeme mirar qué está pasando aquí. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo... ya está apuntando mal. Capítulo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Wow. ¿Y qué más dice? Respondió Jesús, perdón, esto es en Juan ahora, Juan 3 del 3 al 8, Juan capítulo 3 versículos del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces ustedes solo van a estar tomando lo que alguien dijo, lo que aprendieron por el intelecto, lo que aprendieron por los 5 sentidos, pero cuando entra el sexto sentido, el Espíritu Santo les quita todos los razonamientos de estos 5 sentidos y los eleva a ese sexto sentido para hacerles creer cosas que no pueden ver, saborear, sentir, oler u oír. Ha producido algo en usted. Entonces usted puede decir que Jesús es el Cristo. Porque lo han presenciado, no lo que la enseñanza de alguien más les ha enseñado, sino que ustedes lo han experimentado. ¿Saben dónde viene el fracaso de la transmisión de la fe a lo largo de todos estos años? En que se está transmitiendo algo que alguien más creyó, no estás transmitiendo algo que tú creíste o algo que tú has experimentado. No sé si me estás captando.
tú estás transmitiendo algo nada más que alguien más creyó, pero no estás transmitiendo tu experiencia. Y es por eso que cuando eso llega hasta personas como Bertrand Russell o Carlos Marx o Sigmund Freud o cualquiera de estos ateos renegados, no les hace efecto. Y ellos dicen, bueno, en consecuencia, la cristiandad es un engaño. No, la cristiandad no es un engaño. Nunca se tocaron, nunca se encontraron con un verdadero creyente. Hoy día la gente va y sigue a pastores que hacen todo un show ahí mediático, se paran en el púlpito, brincan, hacen esto, hacen lo otro, pero tú no ves ni sabes qué son detrás de esa farsa. Son peor que mundanos muchos de ellos. Viven vidas impías muchos de ellos. Pero tú no puedes reconocer eso porque no tienes el sexto sentido, no eres guiado por el Espíritu de Dios, no sabes discernir esas cosas. Pero es lo que está pasando, ¿ves? Ah, entonces, mira, ¿qué es lo que hace el sexto sentido? ¿Para qué vino el sexto sentido? Ahora, el sexto sentido es la fe, el super sentido. El sexto sentido vino con este único fin, para hacer que los cinco sentidos en ustedes nieguen toda cosa contraria a la palabra de Dios. Ahí está otra clave, otra evidencia. Pero estos que se van siguiendo falsa doctrina, se van y se apartan de Dios, se van y, tú sabes, se alejan de la iglesia. No son cristianos, yo no sé por qué se engañan. Y entonces hacen cosas impías, pecaminosas, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿para qué es el sexto sentido? Para hacer que todos tus otros cinco sentidos nieguen toda cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Para eso es el sexto sentido. La escritura habla de derribar los razonamientos. Pues muéstranos dónde está hermano Luis, muéstranos. Yo no sé, mucha gente malinterpretando todo, enredándolo todo, ¿ves? Yo no sé dónde está, dónde están realmente sus pensamientos. Y a veces da mucho que pensar todo esto. Segunda de Corintios. Quiero que vayamos ahí un ratito. Ay Dios. Segunda de Corintios. Déjeme ubicar bien la escritura. Diez. Ok. Segunda de Corintios 10, 3. ¿Ya? 10, 3. Dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Para eso sirve el sexto sentido. Para hacer que todos tus otros cinco sentidos nieguen todo aquello
que sea contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen todos estos miles de cristianos sentados en lugares donde se predica falsa doctrina para comenzar? Por ejemplo, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Persígnate. Porque algo no estaba bien, pues, ciertamente. Algo no estaba muy bien. Bueno, ahí nos vamos a quedar por hoy día. Y solamente les pido sus oraciones. Las cosas no están fáciles, pero tampoco es algo que nos va a poner en una condición desesperada. No confundan, a veces algunos confunden el que decimos no estamos desesperados con decir no pasa nada entonces. No, sí pasa algo y mucho, ¿ok? La Escritura dice en 2 Corintios 4 versículos 8 y 9, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos en apuros, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Eso quiero que lo tengan presente. Dios es muy bueno y nos ha dado la capacidad de poder lidiar con nuestro hombre natural, sujetándolo a la palabra de Dios. Y es por eso que, bueno, no está haciendo el efecto que estas cosas harían si estuviéramos todavía en el entendimiento natural de las cosas. ¿Ve? La cosa está fea, ciertamente, pero estamos gobernados por Dios, sabiendo que van a ser revertidas. Entonces, todos ustedes los que están pasando por aprietos, por enfermedad, por angustia, les digo que se mantengan firmes en su fe, que todo va a venir, todo se va a arreglar en su debido tiempo. Que se arregla, ¿sí? Dios ya te curó hace tiempo. Si tú le dijeras hoy día, Señor, cúrame, Él te va a decir, no puedo porque ya lo hice. Entonces eso es algo que debes de tener presente. Él ya te curó. Por su llagas hemos sido nosotros curados. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a dejar esto ahí y nos encontramos nuevamente el miércoles y el viernes y así hasta el otro domingo y así hasta el fin del mundo. Dios lo bendiga. Cualquier cosa ya saben en palabrahablada.com. Si en tu corazón está el poder hacer un donativo, puedes escribirnos ahí mismito en palabrahablada.com. Ahí mismo hay botones para poder hacer donaciones. La palabra de Dios está siendo censurada por todos los lugares, así que nosotros nos vimos en la obligación de pagar nuestros propios servidores a fin de que nadie nos borre nada y que podamos seguir predicando en la libertad del Espíritu de Dios. Dios los bendiga, cuídense, que tengan un buen inicio de semana. Shalom para todos.